La verdad, estuvo muy padre. Eh, fue, Bueno, pues, no sé. bueno, pues buenas ¿Qué vamos noches, a empezar, Armando? bienvenidos a Fenómenos. El día de hoy tenemos el placer y el orgullo de presentarles a Ivonne Martínez, una extraordinaria deportista, una extraordinaria persona que ha tratado de cumplir y ha cumplido los sueños que se ha fijado desde muy pequeña, incursionando en el deporte, en lo académico y ahora también en el voleibol profesional, también seleccionada nacional. Entonces, pues tenemos realmente a un estuche de monerías el día de hoy aquí con nosotros en Fenómenos. Profesor Felipe, buenas noches. Ivonne, buenas noches. Buenas noches. Gracias Buenas por la noches, Armando. introducción. Ahora sí, pues para comenzar, ¿qué les parece si el profesor Felipe hace la primera pregunta? Porque es de los que más curiosidad tiene, entonces pues él es el experto en voleibol y pues hoy tenemos a una gran exponente del voleibol nacional. Ivonne Martínez, bueno, primero darle un fuerte abrazo a toda la gente que nos acompaña el día de hoy en las redes sociales, como lo dijo Armando, por esta situación de la pandemia, bueno, que es una situación de salud mundial, pues no podemos estar como quisiéramos, como nos gusta a los mexicanos, interactuar más cercanamente con la gente, poder platicar, pero bueno, gracias a Dios también tenemos este tipo de herramientas con las que podemos interactuar, conocer a más gente esta posibilidad también, ¿no? Que este momento de encierro, donde nos tenemos que cuidar por nosotros, por nuestra persona y sobre todo por los seres queridos que tenemos al lado, pues bueno, tenemos esta posibilidad de poder interactuar con gente que difícilmente día con día podríamos estar ahí platicando y teniendo esa charla tan amena como lo acaba de decir Armando. Y mi primer pregunta, Ivonne, es sencilla. ¿Por qué voleibol? ¿Por qué no otro deporte? ¿Por qué no fútbol? ¿Por qué no básquetbol? ¿Por qué no otro deporte? ¿Y por qué el voleibol? Pues mira, yo empecé, antes de entrar a voleibol, yo empecé a jugar soccer, me metí a atletismo, natación, o sea, fui así y no, y en ninguna así como me llenó. Nada más estaba porque quería, pues, estar en forma, hacer una actividad física. Entonces, yo empecé a jugar voleibol a los 10 años en mi escuela, en mi primaria, y yo me acuerdo que empecé porque una de mis mejores amigas se metieron y me dice, ay, vamos a entrar, que es después de la escuela. Entonces dije que sí, y ya yo ya no estaba en otro deporte. Entonces, una vez que entré, pues empezaron los entrenamientos todos los días, jugando juegos los fines de semana ahí de torneos de la escuela. Y una vez que fui agarrando un poco más nivel, a mí me encantó porque empecé yo como acomodadora, o sea, siempre he sido acomodadora yo. Y pues no sé, o sea, sí sentí aparte que me divertía, como que sí sentí, eh, no sé, la pasión por ese deporte, o sea, como que sí me interesaba aprender más y sí como veía que estaba agarrando más nivel, y mis entrenadores me decían, tienes muy buen toque de balón, tienes los brazos muy largos. Entonces sí veía yo como que hay ese potencial de que, pues puedo llegar lejos, ¿no? En este deporte. Y sí, o sea, me encantó y pues ahí no, ya nunca me salí, ya no me Qué cambié de bueno, Ivonne, deporte. Armando. Ivonne, ¿en tu familia practican algún otro deporte o también son afines al voleibol? Y también quisiera preguntarte si en tus inicios, cuando tú comenzabas a jugar voleibol o alguna otra actividad deportiva, ¿se te complicó en algún momento el estar teniendo la actividad deportiva, el voleibol, con la escuela o con alguna otra actividad que tuvieras cuando tú iniciabas en este mundo del deporte? Ujú. Pues mis papás siempre jugaron deporte hasta la universidad y en la fecha siguen muy activos, toda mi familia. Mi papá jugó béisbol hasta la universidad y mamá jugó atletismo y voleibol. Entonces, pues de chiquita siempre me tenían haciendo deporte, o sea, siempre querían que estuviera Ajá. activa y todo eso. Y lo de la escuela, cuando fui empezando a jugar voleibol, la verdad que eran más, no era tanto lo de la escuela porque empecé así como una actividad extra, ¿no? Así como que una hora después de la escuela ahí me quedaba y luego iban por mí. Y ya después que fui, empecé a agarrar
pues me empecé a desarrollar en ese deporte y luego me fui a entrenar al auditorio del estado con los entrenadores. Ahí sí se me complicó un poco porque ya entrenaba más horas y luego mi mamá pues me ayudaba con las vueltas, ¿no? De que me recogía, me llevaba la comida y luego iba a entrenar y luego me recogía otra vez y luego iba a hacer tarea a la casa y así, ¿no? Entonces, todo eso pues sí se fue complicando un poco, pero en cuanto empecé no estuvo tanto eso complicado de la escuela y eso, porque pues no entrenaba mucho. Y ya una vez que empecé a ir con la preselección de baja, sí se fue complicando. Oye, Ivonne, bueno, Baja California, entre otros estados, son estados que tienen muy arraigado un nivel muy alto, competitivo y sobre todo por las zonas en las que viven, viajan mucho a Estados Unidos, tienen muy buen fogueo durante todo el año. Y bueno, obviamente también en Baja California, mucha gente, muchas niñas de tu edad en ese momento. ¿Qué fue la diferencia en Ivonne Martínez a otras compañeras en ese momento para poder conformar una selección de Baja California, poder participar como selectivo de tu lugar? Y después de ahí, ¿qué es lo que empiezas a saber tú como Ivonne Martínez para decir, oye, yo creo que no nada más es para jugar para mi estado, sino ya querer ser una preseleccionada? ¿Qué características o qué cosas, qué condicionamientos fueron los que viste que hicieron que tú pudieras desarrollar estas metas o estos objetivos en su momento? Pues yo creo que empezó desde chica, desde los 10 años que empecé a jugar con mi escuela y luego que me detectaron un programa que se llamaba Talentos Deportivos, fue a mi escuela y me detectó pues el físico, me vio entrenando y me dijo, ¿sabes qué? Te damos la oportunidad de que vayas con nosotros a entrenar para que puedas ser seleccionada de aquí de Mexicali e ir a estatales, municipales, todo eso. Entonces, una vez que ya pues fue esa transición, yo creo que la forma que los entrenadores vieron ese potencial y en realidad me trabajaron para llegarle, para crecer, ¿no? O sea, para desarrollar en todos los sentidos, en lo táctico, en lo técnico, en la fuerza, el acondicionamiento físico, todo. Y empezó desde muy chiquita, desde los 13, 14, en realidad ya estaba entrenando para la preselección de Baja California y todo, y para la selección mexicana. Entonces, yo creo que también cuando ya me empecé a dar cuenta que, pues ya estoy en un regional, puesto en una olimpiada, y luego así, pues la mentalidad de que, ok, ya estoy en una olimpiada, puedo estar en la selección nacional, digo, ¿por qué no? Entonces, tuvo que ver mucho con mi mentalidad y obviamente pues con el trabajo que hacía en la cancha y la ayuda de los entrenadores, pero sí, yo creo que eso fue lo principal que a mí me ayudó a cambiar el chip y sí, eso fue lo principal para mí. Ivonne, en las colaboraciones que estás haciendo con nosotros en las columnas, a lo cual agradecemos bastante, hemos podido notar algún texto del cual mencionas que te vas de Mexicali a Tijuana. ¿Nos puedes contar un poco acerca de por qué el proceso del cambio de Mexicali a Tijuana? Sí, lo que pasa es que pues cuando empecé con la selección nacional, todo el equipo estaba concentrado pues en Tijuana, en el centro de alto rendimiento. Ahí estaban los entrenadores, muchas de las chicas del equipo estaban viviendo ahí en la villa. Y yo, pues como yo soy Mexicali, entonces lo que hacía era entrenar allá en Mexicali entre la semana e irme jueves o viernes a Tijuana y luego regresarme el domingo, pues porque tenía clase el lunes y así. Entonces, eso lo hice por años. Y ya hablando con mis papás y con mis entrenadores, en ese tiempo se nos hizo que era pues lo mejor ya estar allá 100% en donde están entrenando para estar concentrada pues en mis estudios y en el voleibol, porque pues venían mundiales, venían panamericanos, todo eso.
y pues nada más estaba entrenando con la selección 3 días, que eran 2 sesiones cada día, pero era muy poco, ¿no? O sea, no me estaba yendo bien en eso pues, de acoplarme y aparte que a mis papás también se les hacía muy pesado lo de la escuela y llevarme y traerme, y a veces sí me llevaba una camioneta, o sea, ellos no me tenían que llevar allá hasta Tijuana, pero pues sí me tenían que recoger y todo eso, ¿no? Entonces sí se nos estaba complicando y pues tomamos la decisión que era mejor irme a vivir, me fui a vivir 2 semestres allá a Tijuana para tener todo ese proceso de preparación para mundiales y todo eso. ¿Te costó trabajo, Ivonne, cambiar de estar en Mexicali a vivir en Tijuana ya tú sola, probablemente sin ese apoyo de estar ahí tu familia contigo, todo lo que viene siendo la cultura de Mexicali y Tijuana, todo esto te costó trabajo o fue simplemente un proceso más en el que tenías que cumplir para poder cumplir, obviamente, disculpa la palabra, cumplir tus objetivos, tus metas, tus sueños? No, sí fue duro. La verdad que esa fue la primera vez que pues me iba de casa y aunque no estuviera viviendo, o sea, afuera, yo sola, porque estaba viviendo en la Villa Atlética, estaban los entrenadores también, todo mi equipo, pues sí, fue muy diferente, o sea, a 15, ¿cuántos? Como 16, 17, me fui para allá, entonces sí fue pues complicado al principio porque pues no estás de estar con tu familia todos los días, de ellos hacerte la comida, llevarte a los entrenamientos, todo eso, ¿no? Eso sí fue lo que más me pegó, yo creo, y obviamente cuando las cosas no iban bien en los entrenamientos o en los juegos que no nos daban los resultados, pues sí era complicado porque pues no tengo a mi familia ahí, no era así como que podía estar con ellos, platicar, hacer lo que usualmente hacía. Entonces, y pues sí, en tan joven, sí fue un poco complicado, pero no, o sea, todo mi equipo pues estamos pasando por lo mismo y ahí nos apoyábamos y también los entrenadores nos ayudaban. Sí veía a mis papás cuando se podía, ellos iban, o a veces yo venía acá a Mexicali. Entonces fue rápido, pero sí estuvo duro al principio. Sí fue un cambio. Sí, 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 es complicado. Y bueno, me gustaría que nos contaras un poco acerca de cuáles fueron los sacrificios que tiene que hacer Ivonne Martínez a esa edad de cambiarse de residencia de Mexicali a Tijuana. Y la otra es, mencionabas que sí se ocupaba hacer ese cambio de Mexicali a Tijuana por lo de los entrenamientos, por lo de los horarios, por lo de las sesiones. En ese sentido, ¿qué tanto te ayudó deportivamente? El que tú creas que te ayudó bastante para tu desarrollo deportivo, o si aún habiendo estado en Mexicali, el desarrollo deportivo de Ivonne Martínez hubiera sido el mismo. No, sí, eso me ayudó, yo creo que fue algo clave para estar en donde estoy ahorita, todo lo que he pasado. Me ayudó muchísimo porque para empezar allá, pues en Tijuana estaban todas las instalaciones, ¿no? De primer nivel, o sea, es un centro de alto rendimiento, estaban las canchas, pues el cuerpo técnico que teníamos, el entrenador físico que nos ayudaba a prepararnos fuera de la cancha, ya teníamos psicóloga, todo, o sea, había lo del comedor, o sea, nos tenían bien lo de la nutrición, los entrenadores, entonces el fogueo pues ahí se daba, ¿no? O sea, invitaban a equipos de Dominicana, de Perú, de Argentina y jugábamos partidos entre la semana, o sea, para foguearnos. Y sí, yo creo que fue algo clave para mi desarrollo como deportista. Y hablando de los sacrificios, pues, o sea, para empezar, pues fue dejar a mi familia, ¿no? O sea, irme a vivir a otra ciudad en temprana edad y pues no tener tanto tiempo con ellos, o sea, no estar
como a mi edad vivir eso de, pues las juntadas familiares o con los amigos, los viajes, todo eso, pues no, eso no, para mí no existió en esa edad porque pues estaba 100% enfocada en el voleibol con la selección y pues ahorita que sí lo pienso, digo, o sea, fueron muchos sacrificios, pero sí valieron la pena, o sea, no, la verdad yo no los cambiaría porque pues, o sea, me ayudaron mucho mentalmente, más que nada, y también pues para crecer como deportista, para mejorar. Pero sí, yo creo que esos sacrificios me han dejado mucho o sea, y en cada año que fui dejando, por ejemplo, después de que me fui a vivir allá a Tijuana y regresaba a Mexicali por un semestre, pues fue la oportunidad de Florida Atlantic University que me tuve que ir allá a Florida por 4 años. Entonces ya eso ya me preparó de estar fuera de casa, ¿no? Por un tiempo y ya no es así que fue un cambio tan repentino porque yo ya estaba sola fuera de casa y mis papás ya sabían que yo quería estar estudiando allá en Estados Unidos. Entonces, pues me apoyaron obviamente, pero sí, o sea, han sido muchos sacrificios, pero yo creo que pues todos han tenido su recompensa. Oye, Ivonne, ¿y cómo se da ese proceso para que tú te vayas a jugar a Estados Unidos a una universidad? ¿Te ofrecen una beca o tú presentas algún tipo de documento? ¿Te acercas a alguien conocido en su momento como las dos mexicanas, llámese Vivi o llámese esta Samantha Bricio, que ya habían ellas también tenido esa oportunidad de irse a Estados Unidos bueno, a estudiar obviamente y a desarrollar el voleibol? ¿Tú te acercas con ellas o cómo es este proceso que se da para que Ivonne Martínez se vaya a Estados Unidos a estudiar y obviamente a jugar voleibol? Uh-huh. De hecho, hay una compañía que me contactó, creo que fue un año, 2 años antes de terminar la prepa, me contactó y ellos lo que hacían era ayudar a estudiantes deportistas a conseguir una beca en Estados Unidos. Entonces, pues platiqué con ellos y yo para ese entonces yo ya quería pues conseguir una beca allá, o sea, seguir jugando, pero allá en Estados Unidos para poder estudiar allá y seguir jugando allá. Entonces, pues sí, o sea, me uní a ellos, empecé a trabajar con ellos y lo que ellos hicieron es, me ayudaron con todo el currículum, lo de los videos, todo el papeleo, ¿no? Y ellos mandan todo eso a entrenadores de Estados Unidos y ya los entrenadores, si te quieren ofrecer una beca, pues ellos se contactan con esta compañía y así ellos me ayudan en todo el proceso hasta que ya firme con la escuela y ya puedo estar allá. Entonces, se me apareció esa oportunidad, ellos me contactaron primero y pues sí, la tomé y gracias a Dios me salió pues una oferta de esta escuela de FAU, creo que fue la segunda y ya dije aquí, con esta me voy, me convenció muchísimo. Desde un principio, Ivonne, ¿era tu anhelo, tu ilusión, tu sueño de ir a Estados Unidos? ¿O también estaba en tus planes estudiar alguna carrera en alguna universidad aquí en México? Yo creo que no, yo creo que siempre, o sea, sí me acuerdo que siempre en la prepa tenía pues o sea, como que el objetivo de irme a Estados Unidos a estudiar, o sea, sí, allá hacer mi carrera universitaria, porque yo sabía que el nivel colegial de allá de voleibol es mucho más alto que acá en México, en las universidades y todo eso. Entonces, a mí, o sea, yo tenía esa meta, ¿no? De que estar ahí en un equipo de la NCAA y poder hacer mi carrera ya universitaria. Profesor Felipe. Obviamente te lo pregunto, Ivonne, porque, bueno, de las mexicanas que se han ido, pues las más reconocidas en cuanto a la difusión y sobre todo porque se fueron antes, probablemente, o muchísimo tiempo antes que tú, pues fue Viviana y fue que le mandamos un gran saludo, un gran abrazo, que nuevamente acaba de librar una batalla muy fuerte, muy dura en su vida personal, pero que le mandamos las mejores vibras siempre, siempre se las vamos a mandar para que esté bien.
y bueno, también Samantha, ¿tú tuviste algún contacto con ellas? Te lo pregunto porque cuando uno es de cierto lugar, por ejemplo, un zacatecano se va a otro lugar y algún zacatecano fue para allá o salió, bueno, siempre se hablan por teléfono, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste aquí? ¿Cómo se le hace? ¿Algún consejo? ¿Tú te diste la oportunidad de tener ese tipo de interacción o fue a estar investigando y estar ahí con lo que te iba sucediendo, estar ahí sorteando las situaciones y poder salir bien librada de todo lo que se te presentaba en Estados Unidos? No, sí, claro. Yo tuve contacto con Samantha. Con ella fue la que hablé justo cuando empecé el proceso con esta compañía, porque ella pues ya estaba allá y ya sabía qué onda o sea, con todo el cambio, ¿no? Que hizo. Entonces sí, me ayudó muchísimo, me dijo todo cómo le estaba yendo en ese momento y todo eso. Y obviamente durante mi proceso, mis 4 años allá, sí mantuve comunicación con ella, cualquier cosa. Ella se graduó antes, pero siempre, o sea, siempre me ofreció la ayuda y sí, o sea, hasta ahora como cualquier cosa también. Cuando yo me fui a Hungría, también nos manteníamos en contacto, cualquier duda que tenía, no sé, siempre hemos estado así en contacto. Ivonne, cuando llegas a la Universidad de Florida, ¿qué es lo primero que te viene a la mente de cuando ya estás ahí, que estás cumpliendo tu sueño? Primeramente de formar parte de una universidad en Estados Unidos y luego ya comenzar con la carrera, ahora sí, en la competencia deportiva, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que te viene a la mente de decir, ya estoy aquí? Ahora, ¿qué es lo que sigue también? Pues yo me acuerdo que obviamente pues fue un sueño, ¿no? Agarrar esa beca completa en esa universidad. Este, y una vez que ya llegué allá y me instalé y me dijeron cómo, porque o sea, fue un gran cambio, tardé como unas 3 semanas en adaptarme bien, porque pues todo, ¿no? El idioma, la forma de juego, la forma del entrenamiento, las clases, todo. Entonces, pues sí sabía que yo, pues me tenía que ganar mi lugar, ¿no? En la cancha había otras 2 acomodadoras cuando yo llegué, pero yo estaba segura que pues por algo me habían dado esa beca, o sea, por algo estaba en ese equipo y la entrenadora cuando yo estaba hablando con ella antes de aceptar, todo, ella como hablaba, ¿no? Del programa, de lo que quería hacer estos siguientes 4 años, de cómo me veía a mí en el equipo, todo eso me hizo decidir por esa escuela, o sea, la seguridad, ¿no? Que se le veía que yo podía hacer esto y que iba a trabajar conmigo, todo eso. Entonces, eso a mí me dio mucha confianza, ¿no? Cuando llegué allá, para demostrar pues a todos ellos, a esos entrenadores, de por qué me ofrecieron esa beca y obviamente a mí misma, mostrarme que pues ya estás en otro nivel de voleibol y aquí pues, o sea, se empieza, ¿no? Es el primer año y se tiene que trabajar para lograr los resultados que queremos. Y desde el principio me acuerdo que nuestro equipo, o sea, nos pusimos de que una meta, ¿no? De que llegar a la championship de la conferencia y poder luchar para obtener el primer lugar, que sí se puede, porque pues teníamos un equipo, los 4 años siempre tuvimos un equipo muy fuerte, mucha altura, velocidad, o sea, siempre estuvimos en los top 3 de la conferencia. Uh-huh. Entonces, siempre, sí, cuando llegué, pues siempre hubo esa expectativa, ¿no? De seguir y mejorar con cada año. A mí me gustaría saber, Ivonne, obviamente, pues bueno, muchísimas situaciones, muchísimas cosas de cómo se le ve un mexicano a una paisana en Estados Unidos en cuanto a lo deportivo. Se ve igual como lo vemos de repente nosotros los mexicanos, donde vemos a Estados Unidos y de repente hasta lo idolatramos en cuanto a su infraestructura, a su metodología, o mexicanos como tú que van allá ven que no es tan diferente y que también tenemos aquí en México buenos procesos, simplemente hay algunas otras situaciones por las que no puedes desarrollarte de mejor manera o es totalmente diferente. ¿Cómo lo vive Ivonne
y qué es lo que tiene de perspectiva sobre esas situaciones, México, Estados Unidos, y cómo te veían a ti. Pues yo creo que sí, en Estados Unidos fue, o sea, como que fue muy diferente porque para empezar el programa de la escuela de voleibol era muy importante, o sea, es muy importante y promocionaban muchísimo los juegos, a los deportistas, a la calidad de los entrenamientos, o sea, del staff, todo se veía, ¿no? Se veía cómo los entrenadores trabajaban con, por ejemplo, hacían un programa, ¿no? De entrenamiento para nada más las acomodadoras, luego para nada más las liberos y luego para las centrales. Entonces, siempre, todo está bien estructurado siempre. Y eso a mí me impresionó mucho porque pues nunca había estado así en una situación así, ¿no? Así de que siempre la recuperación, era muy importante la recuperación del deportista antes y después del juego, antes y después del entrenamiento, la alimentación, todo, también la parte mental, trabajamos con un psicólogo, los primeros años trabajamos con un psicólogo, entonces yo digo que, o sea, en México sí hay, o sea, sí estamos en un proceso y sí ha habido, por ejemplo, a mí cuando me tocó con la selección nacional, pues es como te digo, estamos entrenando en instalaciones de primer nivel, ¿no? O sea, claro que sí hay en donde trabajar, pero yo creo que sí, cuando fui allá sí me sorprendí porque es algo que yo veía cuando íbamos a jugar torneos con baja, ¿no? Allá a Los Ángeles, a Las Vegas, a Orlando, y pues veíamos a los equipos así, o sea, se les sentía la presencia, ¿no? De un equipo, o sea, llegaban todas juntas, calentaban ciertos grupos y luego hacían, o sea, todo bien, como se debe ser, o sea, todo como un equipo y los entrenadores se veían que estaban conectados así con las jugadoras, se veía que o sea, que estaban disfrutando el juego. Y yo creo, pues, eso es de lo que se trata. A mí en Estados Unidos, desde el primer año hasta el último año, o sea, fue una experiencia súper padre, o sea, fuera y dentro de la cancha, con mis entrenadores, con mis compañeras, y sí, yo creo que allá, me fue muy bien en ese sentido que, pues, cuando llegué había 3 internacionales, había 2 de Puerto Rico, una de Serbia y yo. Entonces, ya al último, nada más quedaba yo de México, una compañía de Surinam y una dominicana. Entonces, siempre había internacionales en el equipo. Entonces, yo me sentí muy cómoda porque cuando llegué había varias hispanas que ya vivían ahí en Florida, pero pues eran puertorriqueñas. Entonces, ese cambio como que de cultura y todo eso no me pegó tanto, porque me ayudaron muchísimo a adaptarme y a veces el idioma, ¿no? Se me trababa, así como que no era muy fluida en ese entonces, en mi primer año, y me ayudaban en ese sentido. Entonces, siempre las entrevistas que tuve allá en Florida, siempre me preguntaban, a ver, pero ¿cómo empezaste a jugar con la selección nacional? ¿Cómo fue cómo fue tu proceso allá en México? ¿Cómo llegaste para acá, hasta Florida? Entonces, siempre hubo ese cariño, pues, hacia mí y hacia las demás chicas que también venían de otro país, ¿no? Pero sí. Estando ahí en la Universidad de Florida, Ivonne, ¿cuáles son, ya pasando el tiempo, los momentos más gratos que recuerdas? Mencionas que has pasado 4 años ahí grandiosos en la Universidad de Florida. Me imagino que no solamente en lo deportivo, sino también en lo académico. Sí nos gustaría que nos contaras un poco acerca de esa experiencia, de realmente cómo fue tu vivencia ahí, para que las personas, los jovencitos, las jovencitas que nos están escuchando, pues también comiencen a ver y a identificarse un poco con Ivonne Martínez y quieran también tener esa experiencia, ¿verdad? También vivirla ellos. Sí,
Pues yo me acuerdo que pues en mis 2 últimos años de universidad fueron los mejores individualmente y en equipo que nos tocó como FAU. También, o sea, el último año hicimos historia en el programa de haber ganado, creo que fueron como 27 juegos seguidos en casa. Entonces, o sea, esos 2 años, la verdad que me ayudaron muchísimo y fue una experiencia muy bonita porque no nada más individualmente logré lo que o sea, lo que yo tenía de meta de por llegar a ser la acomodadora número 1 en mi conferencia, sino también en la NCAA pude lograrlo. Y obviamente gracias a mi equipo, ¿no? Porque tenemos un equipazo y no nada más fue, o sea, se ocupa a las líberos y al pase para que yo pueda hacer mi trabajo bien. Entonces, o sea, todo eso fue en un trabajo en equipo que yo pude lograr eso y pues también en mi último año lo logré. Y yo me acuerdo que en mis últimos juegos ya, mis papás tuvieron la oportunidad de ir, toda mi familia y mis hermanas también, y me reconocieron en un juego, me entregaron la placa, que decía del número 1 de asistencias, 13 punto algo de por set, por el CIA, entonces me reconocieron muy bonito, yo no sabía, fue como sorpresa porque esa noche era uno de mis últimos juegos ahí en FAU. Entonces, pues eso se me va a quedar por siempre y muy bonito, mis papás caminando conmigo, entregándome la placa y obviamente ganamos ese juego de hecho. Y muy bonito, muy bonita sensación y que mis papás estuvieron ahí, mi familia, ¿no? Que ellos son los que siempre me apoyaron y siempre me han acompañado cuando se puede a torneos internacionales y estar ahí conmigo. Pero sí, y me acuerdo que también en mi graduación mis papás fueron, mis hermanas también fueron, y a mí me habían dicho que me querían reconocer en la graduación. Pues era un auditorio grandísimo, ¿no? Había como unas 500, 600 gentes, o sea, estaba muy grande. Ajá. Entonces, el presidente, ya que me entregaron mi diploma y pasé por él, ya pues todos estamos sentados y el presidente de la escuela empezó a hablar y que quiero reconocer a algunos atletas que impactaron a FAU en estos últimos años. Entonces empieza a decir mi trayectoria, ¿no? Empieza a decir lo que había logrado durante mis 4 años y que fui la primera en el programa de FAU de ganar acomodadora del año, todo eso, ¿no? Y ya pues me dijeron de que dijeron mi nombre, de que Ivonne ponte de pie y por favor su familia, estuvo súper bonito, yo no me esperaba tanto así, ¿no? Me habían dicho de que, te quieren reconocer, pero yo pensaba que iba a ser algo más personal o no sé. Entonces cuando hicieron todo eso, no, sí, me acuerdo que se me puso la piel chinita, muy bonito y pues que mis papás estuvieron ahí también para presenciar eso estuvo increíble, la verdad. Eso fue algo que se me quedó. Qué bonito, Ivonne Martínez, porque, pues bueno, estás cumpliendo tus metas, tus sueños, lograste tus objetivos, uno de ellos era poder irte a Estados Unidos a estudiar y estando allá, bueno, querer ser la primera en tu equipo de 3, 4 personas que había también en tu misma posición y dijiste, yo voy a lograr, voy a trabajar para poder ser la número 1 en esa posición. Lo haces y no nada más ahí, sino también en tu conferencia y bueno, todos estos reconocimientos que te dan. Y qué bueno, ¿por qué? Porque otra mexicana, otra compañera voleibolera que logra sus sueños en Estados Unidos, donde difícilmente hay mucha competencia, que tú lo sabes muy bien, mucha competencia y no nada más de ahí, sino de todas partes del mundo que quieren también lograr sus sueños como Ivonne Martínez y bueno, tú que lo hayas hecho, pues te doy un sincero, pues es un gusto, aunque no estamos ahí, no somos familiares ni mucho menos, pero me imagino lo que ha de haber pasado a tu familia, tu papá, tu mamá, el ver esos logros, tú, la emoción que has de haber tenido por haber tenido ahí
la presencia de tu papá y tu mamá y que den ese reconocimiento a toda tu trayectoria y que pueda estarlo viviendo tu papá y tu mamá, que difícilmente puedan estar, pues Sí, es muy hermoso. Te doy unas felicitaciones enormes de todo corazón. Y bueno, gracias. ese es el proceso que haces. Sales o vas a salir ya de tu universidad graduada. ¿Qué piensa Ivonne Martínez después de ahí? ¿Se acabó el voleibol? ¿Se regresa a México? ¿O qué pensaste ahí? ¿Qué futuro o qué otras metas querías emprender en ese momento? Pues yo a mi tercer año de la universidad, yo ya sabía que quería seguir jugando voleibol después de la universidad. Entonces, yo ya lo había hablado con mi entrenadora, con mis papás, obviamente, que me gustaría jugar profesional. Entonces, ya mi último año me contactó esta agencia eh, que si me interesaba, que si quería jugar profesional después, y me explicó todo lo que ellos hacían, el proceso, con qué deportes estaban, cómo era su agencia. Entonces, pues ya hablando con mi entrenadora y ella también me recomendó algunas agencias porque ella tenía contactos, decidí firmar con esta agencia que me contactó primero. Firmé con ellos en febrero del 2019 y yo me gradué en mayo. Entonces, ya que me gradué, pues ellos, o sea, estábamos trabajando juntos, siempre me decían, mira, este equipo pidió en tus videos, están interesados, o sea, siempre en contacto, ¿no? Y yo todavía seguía ya en Florida, todavía no me regresaba porque pues allá tenía la oportunidad de entrenar, ¿no? Ya estaban el gimnasio, mi entrenadora se ofreció a entrenarme algunos días, sesión individual, entonces quedarme allá me ayudaba mucho para quedarme en forma y no perder el ritmo, ¿no? Del balón y todo eso. Entonces, pues en agosto me llegó esta oportunidad de jugar con la Liga de División 1 en Hungría. Y la verdad que, pues ya era agosto, la liga ya en Europa empieza en septiembre, mediados de septiembre más o menos. Entonces, yo ya no me quería esperar, o sea, ya no quería esperar a ver si salía otra oferta, o sea, yo ya quería irme Tú para allá querías y ir. empezar a jugar. Entonces, sí, o sea, lo hablé con mi agencia y sí me dijeron que pues era muy buena oferta para mi primer año y que era algo que me podía mostrar allá en Europa y ya obviamente en las siguientes temporadas poder agarrar un mejor equipo, o sea, en otro país y así, ¿no? Pero se tenía que empezar por algo, entonces, pues sí, yo dije que sí, lo hablé con mis papás y sí, bien, y fue muy rápido porque una semana me acuerdo que estaba entrenando al otro día me dijeron, este equipo te quiere, aquí está el contrato, eso es lo que te ofrecen, ¿sí o no? Entonces fue así como que, y ya pues lo platicé con mis papás y sí, o sea, lo tomé y a los días ya me tenía que ir. O sea, fue muy rápido todo cómo me llegó esa oportunidad. Qué rápido se acostumbró Ivonne a andar de trotamundos, ¿verdad? Primeramente de Mexicali a Tijuana, de Sí, Tijuana a Florida, de Florida a Hungría. Pero ya una vez que estás allá en Hungría, Ivonne, no sé si en algún momento llegaste a tratar de recapitular todo el proceso que habías tenido y te instalaste cuando tenías 10, 11 años y pensaste, caramba, lo que yo me imaginé cuando yo estaba terminando la primaria, entrando a secundaria, ya lo logré, ya estoy acá. uh-huh. Sí, claro, de hecho, pues desde que firmé con esa agencia, fue cuando dije, o sea, ya voy a tener la oportunidad de estar en otro nivel de voleibol allá en Europa y pues otra experiencia, ¿no? O sea, que yo la voy a tener que vivir porque, o sea, te cuentan, ¿no? Ves cómo muchos deportistas están en Europa jugando, pero pues en realidad es vivirla esa experiencia porque es diferente de cada quien. Y, y no, sí, muy emocionada y por eso te digo que yo, cuando me llegó esa oportunidad, dije, o sea, ni la pensé, porque yo ya quería empezar y estar allá y saber cómo era y, y empezar esa nueva etapa.
¿Y cuál es tu sueño, Ivonne? Porque tu sueño era poder ir a la selección de tu ciudad, después ir a la selección de México, después irte a Estados Unidos, y ahora que te vas a Hungría, ahora ¿cuál es tu meta en Hungría? ¿Ser qué? ¿Ser la número uno nuevamente en esta liga? Crecer, ¿cuál es esa visión que tiene ahora Ivonne Martínez sobre ella misma, perdón, en sus metas deportivas de voleibol? Yo creo que cuando me fui a Hungría y ya empecé a ver cómo era, o sea, todo eso de la liga profesional y cómo se manejaba los equipos sin entrenador y todo eso, obviamente mi meta primero era ser titular, ganarme mi lugar, ser titular y poder demostrar que puedo ser una de las acomodadoras, una de las primeras acomodadoras de la Liga de Hungría. Y la verdad sí fue difícil porque pues llegué y ya éramos un equipo joven, pero pues ese equipo ya llevaba años, o sea, años junto. O sea, no había tantos, había dos, éramos tres de afuera nada más y las demás eran húngaras. Entonces ya era un equipo así muy unido entre ellas. Entonces, pues me tuve que adaptar, tuve que hacer muchos cambios pues en mi juego, de cómo venía jugando, ¿no? Del sistema en el que jugaban, la velocidad, todo eso, y me adapté rápido en ese tipo de cosas, pero sí fue difícil pues agarrar la titularidad ahí, ¿no? Sí lo conseguí, sí hubo momentos en el que no, pues no me salían las cosas o no se van los resultados como equipo, pero yo creo que esa experiencia la tomé como, ok, este es como empezar de cero, ¿no? O sea, aquí este es mi primer año y voy a aprender mucho mentalmente y me va a ayudar para poder agarrar un equipo de más nivel que yo quiera estar, o sea, que me puedan ver y luego para la otra temporada así, pues brincando, así poco a poco. Fue tu trampolín, pues. Ajá, exacto. Sí, yo lo tomé así y sí, o sea, ahorita pensándolo así, sí me crecí mucho como persona y como jugadora en Hungría por todo, pues por todo el cambio que esos 8 meses o sea, pasó. O sea, todo lo que tuve que vivir allá, pues los entrenadores que conocí, la forma en el que entrenaban, la forma en que yo me tenía que cuidar sola, ¿no? Porque allá ya aquí está tu apartamento, aquí está tu comida, no sé, entonces, y ya, o sea, era cuidarte a ti sola y ya, y hacer tu trabajo, pues obviamente a lo que vas a estar entrenando y jugando, que ese es tu trabajo. Entonces, en realidad tienes que cuidarte a ti mismo, o sea, cuidar tu cuerpo, tu mente, tu alimentación, ¿no? Recuperarte bien para, pues, poder jugar bien y entrenar bien, que ese es mi trabajo. Entonces, aprendí muchísimo de eso. Y sí, o sea, me gustaría, obviamente, entrar a una liga con más nivel, con más, pues una de ¿Qué, las qué equipo, qué liga te gustaría, Ivonne? ¿Cuál tienes en mente? me gustaría jugar en la Liga de Francia, Suiza, eh, y ¿Algún equipo particular que te llame la atención? no, fíjate que no, o sea, no, yo los veo así como, o sea, no, es que no me sé muy bien los nombres, o sea, como cuando veo la liga, pues veo de todos los equipos, ¿no? Que tienen muchísimo nivel, todos. Entonces, por ejemplo, en Hungría sí había nivel, pero te encontrabas muchos equipos diferentes. O sea, había unos equipos que no tenían tanto nivel, era como una escuela tipo División 2 de la NCAA, pero había otros equipos que era top 10 de la NCAA. Entonces, el nivel variaba mucho en la liga húngara. Ajá. Entonces, sí me gustaría estar en un equipo pues con más nivel y de ahí,
jugar pues con contra y con jugadoras que son las mejores del mundo, ¿no? O sea, que están jugando en Europa ahorita. Ajá. Ivonne, ya una vez que se dan estos procesos y que nuevamente, pues es muy rápido, ¿verdad? En agosto estás terminando tú, pues prácticamente los estudios, la graduación. En septiembre tienes que ir a Hungría porque comienza la temporada ya. Y luego se atraviesa esta pandemia. ¿En qué nos deja en este momento o dónde deja a Ivonne Martínez el hecho de estar en este momento, en esta contingencia? ¿Qué proceso se detuvo en ese momento y o cómo se detuvo? Y si espera salir muy rápido de esto. Uh-huh. Pues yo me tuve que regresar en marzo de Hungría. Allá empezó todo eso como principios de marzo, mediados de marzo. Entonces, al principio nos decían que nuestra temporada no se iba a cancelar, que estaba como suspendida temporalmente, pero íbamos a ir entrenando. Pues a los días, obviamente, como todo iba muy rápido, se canceló. Entonces ya pues me regresé acá a casa. Sí, yo no sabía algo que desde que llegué, yo me acuerdo que me daba mucha ansiedad así porque pues no, o sea, ¿cuándo voy a poder entrenar otra vez? ¿Cuándo me voy a perder de forma? El toque de balón, todo eso, me preocupaba muchísimo eso. Y algo que he estado aprendiendo y mejorando ahorita, es como lo decía al principio, ahorita me la estoy pasando muy bien en cuarentena porque pues estoy disfrutando de mi familia, que es algo que no hacía, que no tenía la oportunidad, ¿no? De hacer desde hace mucho, o sea, de estar en Florida, luego en Hungría y nada más venía como 2 semanas de vacaciones. Entonces, pues, o sea, lo estoy valorando mucho y obviamente, pues la salud, ¿no? Que aquí en mi familia, gracias a Dios, estamos con salud, estamos bien. Y pues yo desde el principio me mentalicé de que, de seguir trabajando, o sea, de seguir haciendo ejercicio. A lo mejor no es lo mismo, ¿no? Estar entrenando así en una cancha bien, 6 contra 6, que tú estar aquí con un balón nada más y haciendo ejercicios en la pared, pero o sea, me va a ayudar de algo, de no perder el toque. Y lo he estado haciendo, o sea, lo he estado haciendo, he estado implementando nuevos ejercicios de pesas o de cardio, todo eso, ¿no? Que me mantenga lista para o sea, cuando se presente una oportunidad, esté lista y me pueda ir bien, sin que me agarre así desprevenida. Entonces, pues sí, o sea, ya estos últimos 2 meses, sí, mentalmente me estoy muy bien a como empecé la cuarentena, ¿no? Que bien desesperada, ansiosa, de qué va a pasar. Entonces, sí, pero así estoy. Ivonne Martínez, a mí me gustaría saber también, obviamente, pues bueno, a todo mundo le gusta saber de un deportista qué es lo que hace o qué es eh, las cosas o los tips que haces para poder llegar a tus metas y tus objetivos, pero también hay muchas otras niñas que quieren saber si Ivonne Martínez es de carne y hueso también, qué ve, qué hace, qué come, qué le gusta, qué libros le gusta leer, qué lee películas, si es que le gusta ir a ver películas, o sea, esa otra parte también de un atleta no se dejar de lado, porque bien lo decías, de repente tú a tus 16, 17 años, en vez de andar en fiesta con tus amigos, pues tú decidiste ser deportista de alto nivel y todo lo que Sí. esto conlleva. Pero al final del día tú también tienes ese espacio y te das tus espacios para poder hacer lo que a ti te gusta. A Ivonne Martínez, ¿qué le gusta cuando no está en ese ámbito del deporte? ¿Qué le gusta hacer? Pues me gusta cocinar, la verdad. Desde que empezó la cuarentena, he descubierto que me gusta estar, o sea, por ejemplo, mi mamá está cocinando y yo ahí estoy viendo qué está haciendo, aprendiendo, ayudándole. Cosas, Este, perdón, cosas de la cuarentena es eso, que muchos nos reinventamos, o sea, o vamos viendo cosas que de repente no nos damos cuenta por sí, nuestro trajeteo y por nuestras cosas que tenemos que hacer cotidianamente y de repente esta contingencia, esta cuarentena
ves y haces cosas que dices, yo jamás hubiera pensado, pero a ti es Sí, la comida. ajá, me gusta mucho estar ahí, ayudándole a mi mamá en la cocina. Me gusta ver documentales en Netflix, me encantan los documentales como de crimen, de suspenso. Se me hace muy interesante a mí eso y me encanta ver en Netflix eso. Me gusta mucho hacer yoga, de hecho es algo que he estado haciendo en la cuarentena, que antes no lo hacía mucho, o sea, lo hacía así una vez por semana nada más y era porque de que ocupaba estirar o sentía que estaba muy tensa o muy dolorida y lo hacía. Pero en esta cuarentena lo estaba haciendo casi todos los días. Y pues en lo de la comida, la verdad que yo disfruto mucho comer saludable. O sea, para mí no es así como que, ay, tengo que hacer dieta, tengo que cuidar que como. Porque también mi familia nosotros siempre nos hemos cuidado en ese aspecto de que mi mamá cocina así saludable, bien, ellos han ido con el nutriólogo, entonces ya saben más o menos qué es cuidarse, una alimentación balanceada y todo eso. Entonces, a mí me gusta mucho comer saludable, obviamente sí, si se me antoja algo, pues que no sea saludable, pues me lo como, o sea, nada más no todos los días. A los tacos le pones verdura y con eso ya tiene algo de verdura. Ajá, sí, sí. Pero sí, de hecho también he estado leyendo, todavía no termino, es un libro que, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero habla o sea, de cómo, de la superación personal, de cómo empezar cómo tú debes de empezar a cambiar para lograr esas metas y cómo todo eso se puede lograr con la mentalidad, con la actitud, ¿no? Todo eso. Eh, y sí, o sea, me encanta estar aquí viendo la tele, escuchando música, sí, o sea, Disfrutando lo que no sí. puedes disfrutar por todas tus actividades. Muy bien. Uh-huh. Bueno, y Ivonne es una persona que nos está contando que es como cualquier otra de nosotros, ¿verdad? La cocina. Ivonne, ¿tienes algún hobby? Y o también preguntarte si disfrutas de algún otro deporte que digas, yo me pongo o lo veo por televisión o me gusta ir a, no sé, a una arena, a un estadio, a ver este espectáculo deportivo y que realmente lo disfrutes y no que te aburra, ¿verdad? Porque vemos quienes vamos a lo mejor a un evento deportivo y pues nomás vamos por compromiso o nomás vamos porque nos llama la atención, pero realmente no nos gusta. Aquí, ¿a ti qué deporte, aparte del voleibol, te apasiona? Yo creo que me gusta ver mucho, bueno, antes no me gustaba el béisbol, antes no le entendía nada y pues mi papá jugado desde la universidad y después de ahí o sea, sigue encantado con ese deporte, siempre lo ve y siempre está pendiente, ¿no? De los jugadores, de los juegos. Y yo me acuerdo que hace como 2 años él y yo fuimos a un juego y me trató de explicar y todo eso. Y sí le entendí poco a poco y ya cuando venía acá a Mexicali de vacaciones, a veces me sentaba con él a ver partidos. Y desde ahí como que sí me ha gustado mucho. El béisbol y el básquetbol también me gusta verlo. Me gusta verlo. Obviamente el voleibol también me la paso viendo partidos en YouTube a veces. Pero eso, diría que esos dos, béisbol y Y básquet. básquetbol. A mí me gustaría saber algo, Ivonne. Todos tenemos, cuando empezamos un deporte, a quien admirar. Obviamente, si mi papá o mi mamá juega voleibol, pues bueno, es la primera instancia a la que yo admiro porque la veo jugar y quiero ser como mamá. Pero después de pasar ese rubro, ¿a quién admiraba Ivonne Martínez o a quién sigue admirando Ivonne Martínez? Ya sea mexicana o no sea mexicana, simplemente el hecho de decir, por toda su trayectoria, por esto y por lo otro, es que Ivonne Martínez se identifica y quisiera hacer más o menos algo similar. Pues yo desde chiquita me inspiraba mucho en la acomodadora de Brasil, se llama Dani Lins. Ella fue pues a los Olímpicos de Río, de Londres,
Y no, o sea, me encanta su forma de jugar y yo ¿cuándo fue? Creo que desde que empecé con la selección nacional, empecé a fijarme, a ver sus videos, a ver cómo, o sea, qué técnicas tenía, cómo le hacía, cuando acomodaba, cómo ponía las manos, todas las pintas que hacía, ¿no? Todo eso. Y también Lauren Carlini, la acomodadora de Estados Unidos. Ella también, con ella sí he jugado en contra. Jugué contra ella en Puerto Rico, en una copa. Entonces, no, o sea, nada más de verla así en la red, o sea, se ve el liderazgo que tiene en la cancha y es algo que, pues, por eso me inspiró, ¿no? La forma en que juega para empezar, que es súper padre, o sea, muy talentosa y también se le ve el liderazgo que tiene ahí en la cancha, o sea, la presencia que tiene como jugadora. Y eso es lo que en realidad admiro de esas dos. Ivonne, ya casi estamos por terminar el programa. También para respetar los tiempos de las personas que nos hacen favor de seguirnos, de escucharnos, de vernos, como de nuestros invitados, en este caso de ti, de Ivonne Martínez. Y nos gustaría también ofrecerte estos minutitos para que tú nos contaras algo a tema abierto de tus experiencias, de tus vivencias, desde que comenzaste a adentrarte a este mundo del deporte, en el voleibol, hasta tu etapa de seleccionada nacional, de jugadora de voleibol en la Universidad de Estados Unidos, en el deporte profesional allá en Hungría, para que no sé, todos los jovencitos y jovencitas que nos siguen, pues vean en ti ese ejemplo a seguir. Que cuente cualquier como experiencia o cómo. Sí. Una experiencia, una vivencia. O sea, decir qué tanto te ha costado en esa transformación desde que eras una niña de 10 años hasta este momento en el que estás aquí ya siendo una voleibolista profesional. Uh-huh. Pues algo, por ejemplo, que sigue siendo mi sueño hasta ahorita es llegar a unos Juegos Olímpicos con la selección, ¿no? De México. Y yo creo que es el sueño yo diría que cualquier deportista. Eh, y la oportunidad que tuvimos en el Preolímpico de Dominicana, cuando que nos fuimos a 5 sets contra Dominicana, ¿no? Que era el equipo a vencer en ese torneo. Y yo me acuerdo de la experiencia porque, o sea, nadie se lo esperaba. Ellas no se lo esperaban que las íbamos a llevar a 5 sets, el público tampoco, porque pues estábamos jugando ahí en Dominicana, entonces el estadio estaba lleno, o sea, no cabía ni una persona más y estuvo buenísima ese juego, estuvo muy intenso. Me acuerdo que perdimos los dos primeros sets y luego los ganamos los dos, o sea, los dos y luego en el tercer set pues perdimos, pero pues estuvo bien parejo. Y no, o sea, la emoción que sentimos ahí, lo platicamos después del partido, de cómo, o sea, en realidad, o sea, sí se puede, o sea, nada más que en ese momento lo dijimos después de haber perdido los primeros dos juegos, de que aquí hay que salir con todo, o sea, no tenemos nada que perder, o sea, ellas están esperando que perdamos, o sea, ellas ya están confiadas de que les falta un set y listo. Entonces hay que creérnoslas y hay que salir, ahí ya hemos jugado contra ellas en muchos torneos, entonces ya sabemos cómo juegan, entonces hay que llevarlo punto por punto, obviamente no hay que pensar hasta el tercer, cuarto set, sino que llevarlo punto por punto y así irnos todo el partido, ¿no? Y eso fue lo que hicimos y eso nos ayudó a salir del hoyo ahí en el que estábamos en ese partido, pero o sea, yo me acuerdo la sensación, ¿no? De estar en un quinto set en el Proolímpico y estuvo increíble porque en realidad ahí te das cuenta que pues sí se puede, o sea, todo el trabajo, todo el sacrificio que uno hace y a lo mejor en el momento que estás entrenando y que ya estás bien cansado, que no puedes ir a esta parte porque tienes partido y así, ¿no? Pues a lo mejor en ese tiempo no te das cuenta, así como que, ay, no, pues
no se dan los resultados y todo eso, entonces también obviamente uno el ánimo se baja, pero ahí es donde yo me di cuenta que, o sea, con la preparación se puede, porque potencial hay en el equipo, fuimos como un equipo completo, entonces todas estábamos completas, entonces ahí fue cuando me di cuenta, como que ahí sí, después de esa experiencia, me ayudó mucho en pensar eso de que, ok, pues no pudimos pasar este año, pero pues ya empezar a pensar, ¿no? En los siguientes olímpicos y en la preparación, porque una vez que termines el olímpico ya tienes que empezar a prepararte otra vez. Ivonne, hay una gran camada de jovencitas mexicanas que están apretando duro, muy jovencitas. Creo que va a llegar el tiempo en que la selección mexicana femenil nos va a poder representar en los Juegos Olímpicos porque les veo mucha capacidad, muchas cualidades, sobre todo esa camada que viene de jovencitas de los diferentes ciudades, Monterrey, bueno, de muchos lugares que un buen nivel, muy, muy buen nivel, y yo pienso que van a tener la posibilidad de presentar. Pero yo quisiera que a partir de todo lo que has hecho, Ivonne Martínez, y todo este proceso desde los 10 años hasta este momento, pues tú te has de haber dado cuenta qué es lo que te ha funcionado y qué no te ha funcionado para poder llegar a lograr tus metas, tus objetivos, tus sueños. Quisiera que pudieras compartir nada más ciertos consejos que le puedan ayudar a todas las voleiboleras o voleiboleros de México, de las diferentes ciudades, para que puedan llegar de manera más rápida a este nivel y que pudieran salir más limpias, entre comillas, es decir, que no tuvieran que pasar esos problemas o esos dificultades que Ivonne Martínez sí los pasó y que tuvo que aprender para poder llegar a donde está ahorita en este momento. Pues yo creo que lo que iría es, pues, o sea, obviamente hay que trabajar, ¿no? Es un trabajo largo para llegar a donde quieras llegar y obviamente va a haber situaciones, obstáculos que se van a presentar durante el camino y lo que a mí me funcionó y lo que yo aprendí de ellos y no dejar que eso como que me atrasara, ¿no? Del objetivo que quería cumplir. Entonces, obviamente, algo muy importante también fue el apoyo de mis papás, o sea, tenía eso como base desde chiquita, o sea, que siempre me estuvieron aconsejando, siempre me estuvieron apoyando, entonces, cualquier cosa que se me presentaba fuera dentro de la cancha, en en el tema del voleibol, pues no dejaba que me afectara, ¿no? O sea, lo tomaba como aprendizaje y a lo que seguía, o sea, no me quedaba ahí Lo clavada, ¿no? analizabas, pues. Ajá, entonces eso a mí me ayudó mucho, pues trabajar, o sea, disfrutar más que nada lo que estás haciendo, disfrutarlo más que nada, esforzarte, como te digo, pues a mí me tomó mucho, o sea, muchos años en poder llegar a una universidad de ese prestigio, poder ganar esos logros individuales, ¿no? Por mucho trabajo, muchos entrenamientos. Entonces, yo he tenido, de hecho, varias niñas me han preguntado por mensaje, así, ay, es que estoy empezando, pero no veo mucho avance, ¿no? En mi nivel y llevan 2 años de jugar nada más. Entonces, es ser paciente con el trabajo, o sea, obviamente esforzarte, pero confiar y ser paciente o sea, es largo el camino, pero, o sea, sí vale la pena y yo creo que eso es lo que yo diría, que a mí me ayudó cuando yo estaba empezando, ¿no? A jugar. Muy bien, muchas felicidades, Ivonne. Gracias. Profesor, ¿algún comentario para finalizar? No, nada más agradecer a toda la gente que nos estuvo sintonizando. Hay algunas felicitaciones para Ivonne, entre otros comentarios. Ojalá se dé la oportunidad, Ivonne, se dé el tiempecito ahorita para poderlos leer, ver y ver que, pues bueno, hay gente que la quiere, que la estima por ser mexicana, por ser voleibolera, por ser atleta de alto rendimiento.
agradecerle a la gente que estuvo con nosotros en este momento, la gente que va a ver la repetición del programa, que sepa que es una mexicana exitosa, voleibolera, y no nada más en el deporte, sino en el ámbito también laboral próximamente, porque ya es una licenciada. Entonces, decirles a ellos que aquí tienen el vivo reflejo de un mexicano exitoso y que hay que copiar ese tipo de gente, ser igual que ellos exitosos en cualquier ámbito que estés haciendo en tu vida diaria. Y a Ivonne Martínez agradecerle por habernos dado la oportunidad de conocer una mexicana exitosa y algo un poquito más de su vida, ya que difícilmente se puede dar el agradecimiento y sobre todo el reconocimiento a gente como tú. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y me la pasé muy bien aquí platicando. No, pues los agradecidos somos nosotros. El hecho de haber tenido el día de hoy a Ivonne Martínez, una voleibolista de gran nivel. No decimos que de Mexicali, no decimos que de Baja California ni de México, sino una voleibolista de un enorme nivel a nivel internacional. Entonces, nos dio mucho gusto realmente el haberte tenido aquí. ¿Para qué? Para que compartieras esas experiencias, esas vivencias que tú has tenido, todo ese proceso de llegar a donde te encuentras en este momento con toda esa mentalidad, con toda esa tenacidad de seguir luchando día con día para alcanzar tu sueño, alcanzar tu meta, que todavía nos dices, no has llegado hasta donde te lo has propuesto, pero estás en ese proceso. Entonces, si tú no has llegado y te ha costado todo esto que nos has contado ya, pues significa que no es el hecho de que una persona o una jugadora, un jugador que está iniciando, que tiene un año, que tiene un mes, que tiene no sé, a lo mejor 15 años de edad, 17 años de edad, pues significa que todavía el proceso es largo y todavía hay mucho, ¿verdad? Y también yo me quedo finalmente con ese último comentario que decías de que en el último preolímpico estuvieron a punto de ir o de ganarle a Dominicana, y síntoma de que, bueno, Dominicana es una potencia en el área de aquí de México, donde México se elimina para ir a unas Olimpiadas, pues significa que no está tan lejos ese boleto, el poder clasificarse a unas Olimpiadas, ¿verdad? Ojalá y que la juventud que viene empujando fuerte, que viene atrás de Ivonne Martínez, que viene atrás de Samantha Bricio, de ese brinco para que ahora sí México podamos verlo junto con ustedes en esas Olimpiadas, que pues ya este deporte, el deporte del voleibol en México ya se lo merece, ¿verdad? O sea, todos los voleibolistas que aquí en México, pues posiblemente, sin temor a equivocarme, yo creo que es después del fútbol el segundo deporte con más arraigo, con más pasión, con mayor seguimiento, y ya eso está rebasando o rebasó a los resultados que estamos teniendo en la duela, en la cancha. Entonces ahora ya hay que equiparar todo eso, ¿verdad? Y que esos sueños pues sigan cumpliendo para Ivonne Martínez. Ojalá y que esta pandemia termine muy pronto y que las metas que se ha propuesto Ivonne de regresar a Europa, de ir a Francia, de ir a Suiza, de ir a, no sé, a lo mejor también al voleibol de Italia, y ser rival también de Samantha Bricio, pues o compañera. Eso sería espectacular, o compañera de ella. También me quedo con lo de que jugaste en contra de una de las voleibolistas acomodadoras a las que sigues en Estados Unidos. Eso también ha de haber sido espectacular, porque no cualquiera juega contra sus ídolos, ¿verdad? Con eso nos quedamos. Samantha, perdón, Ivonne, muchísimas gracias por haberte aceptado la entrevista, de haber estado aquí con nosotros. Profesor Felipe, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, bye bye. Suerte y éxitos, Ivonne, en todo lo que hagas. Gracias. Hasta luego. Bye.